Hola, me llamo Hilario. Vaya nombre más raro, ¿verdad? Pero, ¿cómo te llamas tú? Noa. ¿Y tú? No te he oído. Mercedes, un nombre muy bonito. ¿Y tú cómo te llamas? Ana. ¿Y tú? Vaya, pues un nombre muy normal. ¿Eh? ¿Alguien más, por ejemplo, se llama Mercedes, alguien más de las que estáis aquí? ¿Y alguien se llama Juan? Nadie. ¿Y Pedro? ¿Tampoco? Pues bueno, estos nombres que ahora son muy frecuentes no eran tan frecuentes hace aproximadamente 4 siglos. Hace 4 siglos la gente solía llamarse Francisco, Juan, Antonio, y esos nombres se repetían continuamente. De hecho, a la hora de hablar de un hospital, como yo voy a hablar, que va a ser del de Santa Cruz, en él aparecían los niños y niñas que estaban allí acogidos y todos o muchos de ellos tenían nombres parecidos. ¿Por qué? Pues porque al bautizarles les ponían los nombres más corrientes. Como he dicho, Francisco, Juan, Antonio, Pedro, y eso pues nos lleva a una cuestión que es la siguiente. El Hospital del Cardenal, quizá no os situéis todavía, pero ahora nos vamos a situar, se le llamaba también el Hospital de la Piedra. ¿Por qué? Pues porque recogía a aquellos niños y niñas, a veces recién nacidos, que se dejaban casi siempre en lo que ahora nosotros conocemos en la catedral como la puerta del niño perdido. Os lo voy a mostrar. El hospital, yo creo que estáis, todos os situáis, ¿no? El Hospital del Cardenal es ahora el Museo de Santa Cruz. Podéis observar ahí que ese hospital entonces tiene una portada fantástica, tiene un edificio también emblemático y fantástico, y yo os pongo 2 diapositivas, una de una escalera que hizo un gran arquitecto que se llamó Alonso de Covarrubias, y es una escalera pues con una gran riqueza, y también lo que es la fachada. Bien, ¿quién va a ser el personaje que haga ese hospital? Se llamó Pedro González de Mendoza, y aproximadamente en el año 1500 ya funcionaba como hospital gracias a las disposiciones testamentarias, quiero decir, cuando hizo testamento este hombre, que era cardenal, y además un personaje muy poderoso, porque era de la familia de los Mendoza. Si habéis visitado Guadalajara, habéis visto quizá un palacio que se llama Palacio del Infantado. Y eso lo hizo este hombre y su familia. Pues bien, como os decía, ahí, por las disposiciones del testamento, cuando se hace testamento se dice a quién va a dejar uno la herencia, entonces por esas disposiciones él dijo que gran parte de los bienes que tenía los iba a dejar para el hospital con la finalidad de que se criasen en ese centro a los niños y las niñas que aparecían abandonados en la puerta de la catedral que se llamó Puerta del Niño Perdido. Bueno, también, como ha dicho Julio, el convento de San Juan de la Penitencia aportaba también en ese momento su granito de arena para educar, y yo os lo pongo ahí, y acoger a doncellas y niñas pobres. Y también ha dicho que Siliceo, Juan Martínez de Siliceo, fundó el Colegio de Doncellas. ¿Sabéis dónde está el Colegio de Doncellas? No. ¡Hombre! ¿Nadie sabe dónde está el Colegio de Doncellas? Ni idea.
cachis en la mar, si lo llego a saber, traigo un plano para que os situéis. Claro, os hubiese situado en un plano y quizá eso os hubiese servido para saber dónde está. Aún así, os voy a dar una idea. Vamos a ver, ¿os situáis en San Juan de los Reyes? En San Juan de los Reyes hay una calle que tiene un pivote que no se puede pasar con los coches y que sube una pequeña cuesta. Sí, pues por esa calle que llega hasta la plaza de Padilla, es complicado, bueno, pues por esa calle hay un edificio, continuando por esa calle hay un edificio suntuoso, hay muchos, pero bueno, ese es muy especial, y ese es el Colegio Doncellas. Bueno, vamos a seguir. Mirad, normalmente cuando se funda una institución de esa categoría, lo que se hace es unas constituciones, es un reglamento. Si observáis esa diapositiva que yo pongo ahí, es muy complicada de leer. ¿Por qué? Pues porque se hace en una letra que es una letra dificultosa. La gente entonces escribía con una letra bastante farragosa. Pero bueno, las constituciones no son ni más ni menos que los estatutos de cualquier comunidad de vecinos. Vosotros que vais a los coles, en los colegios, el AMPA lo que hace son un reglamento en el que se dicen los deberes y las obligaciones que tienen los alumnos. Pues ahí igual. Esas constituciones lo que servían, entre otras cosas, era para saber, primero, la gente que iba a trabajar en el hospital y segundo, los deberes y las obligaciones que tenían los que entraban. Bien, pasemos un poco más adelante. En ese momento, Toledo es una ciudad industrial y mercantil, quizá de las primeras de España. La población era superior a los 50.000 habitantes. Fijaos lo que era eso en este casco tan reducido, porque no entraba ni el Polígono, ni Buenavista, ni Valparaíso, ni La Legua. 50.000 habitantes es bastante, ¿no? En esta ciudad las casas, los alquileres de las casas eran bastante caros en ese momento. Pues bien, ¿qué quiere indicar esa diapositiva que tengo ahí? Pues que la primera fundación, además de ser una fundación para expósitos, es también para enfermos. Gente que no tenía dónde curarse porque no existía una sanidad universal como existe ahora, y entonces era necesario curar a esa gente pobre porque los ricos los curaban sus médicos. Y más cosas. A quienes se acogen en el hospital de Santa Cruz se les va a llamar expósitos. Expósitos. Y quizá de entre vuestros amigos o lo hayáis oído, alguna persona que conozcáis tiene de apellido Expósito. ¿Ninguno? ¿Nadie? Sí, tú conoces a alguien, tú también conoces a alguien. Una profesora tiene el apellido Expósito. Pues bien, quizá alguien de sus antepasados fuese uno de los huérfanos que los padres abandonaron, como os he dicho antes, en la puerta del niño perdido. Se llama expósito, y lo explico ahí, la persona que es abandonada al nacer. Aquel que no tiene familia y está condenado a la indigencia, a la pobreza. Para intentar paliar esa situación, en Toledo lo que se forma es ese hospital, que ya funciona desde 1500, y además funciona con un importante patrimonio. Patrimonio quiere decir que tiene bienes suficientes para hacer frente a los gastos, y funciona acogiendo a veces a más de 126 niños y niñas al año. Solo un detalle, mirad, si nosotros comparásemos los ingresos que tenía entonces el hospital con una cantidad aproximada
de ingresos actuales, aproximadamente serían más de 20 millones de euros. Fijaos lo que supone esa cantidad para hacer frente a unos gastos no solo de conservación, sino también de alimentación. Pasemos a otra cosa. ¿Por qué surge toda esa situación de amparar a la gente que es indigente, a la gente que es pobre? Pues existe todo un pensamiento que se llama el pensamiento de los arbitristas, que solicitan a la monarquía, al rey, que se ocupe de los desheredados. Pero el rey no se ocupa de ello. ¿Por qué? El rey tiene otras cosas en las que preocuparse, como son las guerras. Pero ocurre lo siguiente, que esos desheredados pueden provocar, sobre todo en las ciudades, muchas complicaciones. Y entonces, en una ciudad de los Países Bajos llamado Ypres, surge un grupo de personas que pone en marcha toda esa serie de posibilidades para con los pobres, posibilidades que no leyes. La monarquía nunca acepta las leyes. Y una pregunta, en el siglo XVI, ¿a qué rey conocéis que reinaba en España? A ver, alguien que lo diga. Nadie, ninguna. Os doy yo una idea. Carlos I. Felipe II. Claro, ¿y quién más? ¿Quién sucede a Felipe III? Felipe IV. ¿Y a Felipe IV? Felipe V no. No. Hombre, en sociales esas cosas creo que las habréis dado, ¿no? Después de Felipe IV, ¿quién? Carlos II. Y a Carlos II, entre otras cosas, no le sucede Felipe VI, ni tampoco le sucede Carlos III. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la Casa de Austria, que son todos esos reyes que hemos dicho antes, va a desaparecer, porque Carlos II no tiene descendencia. Pero bueno, dejemos las preguntas un poco aparte y a la hora de hacer el examen ya veremos quién aprueba, porque me da la impresión de que esa sucesión de reyes la tenéis un poco olvidada. Bien, yo estoy diciendo ahí que la gente que se abandonaba, los niños que se abandonaban, pues aumentaban en momentos de hambre y de carestía. Y ahora podría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pensáis que es carestía? A ver, una pregunta. Por ejemplo, a esta chica que está aquí tan calladita y me está mirando con tanto interés. ¿Qué pensáis que es carestía? ¿Alguien lo sabe? ¿Os lo digo yo? Sí, tú sí. Bueno, pues venga, contéstame. ¿Ser solidario? No. Mira, carestía es cuando los precios suben más que los salarios y entonces la gente no puede hacer frente a la subsistencia básica. Entonces a eso se llama carestía. ¿Qué ocurre en esos momentos? Cuando hay hambre o hay carestía, los padres lo que hacían es que abandonaban a sus hijos y perdían la patria y potestad. La patria y potestad vuestra ahora mismo la tienen vuestros padres. Vuestros padres los que os dicen, entre otras cosas, es lo que podéis más o menos hacer. ¿Vale? Venga, pasamos a otra cosa. Ahí pongo la puerta de la piedra o la puerta del niño perdido catedralicia. ¿Cómo dejaban a los chavales? Los dejaban en envoltorios, los dejaban en canastillas. A veces ponían un nombre que era el que quería que mantuviera durante tiempo, y a veces no les ponían nada. Si no les ponían nada, tenían que bautizarlos en lo que se conoce dentro de la catedral Capilla de San Pedro. Allí eran bautizados y aparecían anotados los nombres en un libro que era el libro de bautismos. Eso lo conservamos y por eso sabemos cómo se llamaban en ese momento muchos de esos chavales. ¿De qué se ocupaba el hospital? El hospital se ocupaba de la lactancia. Los chicos y las chicas, los niños y las niñas,
cuando llegaban al hospital, todavía estaban mamando. Y entonces el hospital lo que hacía era que contrataba a mujeres, unas veces en Toledo y otras fuera de Toledo, para que les amamantasen. ¿Qué ocurría? A cambio de amamantarles, lo que hacía el hospital es pagar una cantidad. Y la gente, cuando tenía a un niño o a una niña, lo que se aprovechaba era de la cantidad que le daba el hospital, intentar gastar lo menos posible con el niño o niña. Esa circunstancia hacía que muchos murieran. La mortalidad en los hospitales, y sobre todo en este hospital de Santa Cruz, estaba por encima del 80% de la gente que ingresaba. Fijaos, si ingresaban 100, y he dicho que ingresaban más, morían más de 80, todos los años. Claro, eso era un gran problema para el hospital, porque tenía que estar vigilante para que la gente diera de comer adecuadamente a esos párvulos, que así se llamaban, a esos párvulos que les había encomendado. Bueno, pero también había otro sistema una vez que iban creciendo, y era ponerles a trabajar. En el momento en que los chicos, las chicas tenían 8 o 9 años, el hospital les daba o bien en adopción a una persona o bien los ponía a trabajar. A cambio, quien cogía a esos niños y niñas, lo que hacía era comprometerse a alimentarle, a vestirle, y cuando consiguiera tener mayor edad, en algunos casos hasta darle una pequeña dote. ¿Por qué? Pues mirad, si en ese momento no había una dote de por medio, las chicas no podíais casaros. Normalmente tenía que existir un dinero que llevase al matrimonio como dote para poder establecer ese enlace matrimonial. Bueno, y más cosas. Mirad, aquí yo os muestro un documento de un chico que se llama Juan de Perea, y que pone lo siguiente, porque todas esas cosas quedaban anotadas en libros. Hoy contamos con una gran colección de libros, tanto en la catedral, en el archivo catedralicio, como en el archivo de la Diputación, donde aparece esas inscripciones de los niños y de las niñas que se dan en adopción, que se dan a trabajar o en otro sistema. ¿De acuerdo? Bueno, y también en el siglo XVIII ya se pone una fábrica de tejidos en el hospital, tejidos de seda, y ¿qué ocurre? Pues que se les pone a los chicos y a las chicas a trabajar. Bueno, yo digo que ahí que fue un fracaso y que pues no llegó a ningún lado. El otro sistema de asistencia a la infancia se va a llamar los doctrinos. Los doctrinos era una institución que dependía del ayuntamiento, era el que cogía y pagaba su mantenimiento, y estuvo en diferentes sitios dentro de esta ciudad. Por un lado estuvo, aquí os lo pongo, en la parroquia de San Miguel, cerca de la iglesia de San Lucas, luego en San Cipriano y luego en San Miguel, cerca de un hospitalito que se llamó el de San Antón. Y bueno, yo os voy a decir ahí que en 1579 gastaba 12 panes y medio de 2 libras para cada uno de los 28 chicos que tenía. Podríamos ampliar todos estos detalles y toda esta retahíla de datos, pero vamos a cambiar y vamos a dejar que sea otro de mis compañeros el que hable. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso yo he terminado.